Privilegio reservado a una docena de jóvenes que tenían como función elemental permanecer vigilantes de las 5 a las 7 de la tarde todos los días en el templo, en permanente estado de alabanza, leyendo en voz alta aquellos salmos que el orientador y guía celeste les entregaba a principios de cada mes. La vigilancia se realizaba por pares, así que tal acto de sumisión y obediencia solo era posible que fuera disfrutado con gran gozo cada 6 días, ya que el séptimo día le correspondía al guía u orientador celeste cumplir esa tarea. La ceremonia en la que se celebró el bautizo de Kiara fue muy emotiva. El V.V. Rodríguez, responsable de realizar los bautismos, llegó procedente de la Ciudad de México. Previo a su arribo se hicieron todos los preparativos para efectuar el bautizo de más de 330 nuevos miembros que muy pronto recibirían el anhelado título de vuelto a la vida, Kiara entre ellos. Para resaltar la importancia de la celebración, se había ordenado sacar del interior del templo un gran altar rectangular que tenía como base una tríada de ángeles distribuidos en cada uno de sus lados y en cuyas alas descansaba una plancha de mármol color blanco brillante y en su centro, una enorme Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, destacando el capítulo 3, versículos 16 y 17. Esa misma cita se podía leer con letras doradas en la base del cubo justo después del 12º escalón. Yo, en verdad, los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su pala en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. La ceremonia dio inicio. Al frente del altar se había construido desde el mismo día que empezó la construcción del templo una pila rectangular de 1 metro de alto, 3 metros de longitud y 1,5 metros de ancho. En cada uno de sus extremos izquierdo y derecho también se encontraban dispuestos 12 escalones. Los candidatos a ser vueltos a la vida esperaban en fila y, privilegio de privilegios, las primeras 12 personas eran las excelsas custodias del Redentor y como para marcar su grado de importancia, el honroso 12º lugar correspondía a Kiara, que fue recibida por fin, en los amorosos brazos del Señor. Con lo que ella llamaría posteriormente una divina decepción, se dio cuenta que sus padres le habían ocultado algunos aspectos que deberían marcar para siempre su vida. Nadie le habló que el día que cumplió 8 años, el V.V. Miguel, secretario privado del guía y orientador celeste, llamó a sus padres después de concluir el culto de los jueves para decirles que había visto a su hija Kiara y que en un sueño, un ángel se le había aparecido para decirle que ella estaba predestinada a servir de instrumento para materializar las grandes señales y designios del Divino Maestro y que llegado el momento, les iba a revelar el papel que ella habría de desempeñar. Tampoco le dijeron que semana a semana, sin faltar un solo día, se les recordaba esa misión, que al paso de los años, y tras permanente repetición, terminaron por considerar una altísima responsabilidad. Incluso en sus conversaciones nocturnas en la intimidad de su hogar, se llegó a comentar que por la secrecía y discreción con los que se hacían los comentarios, era probable que al igual que a Abraham, Dios habría de poner su fe a prueba. Leían una y otra vez el libro del Génesis capítulo 22. Versículos 1 al 19 y en una de esas noches de enajenación total, se juraron a sí mismos que si el guía y orientador celeste les pedía a su hija para ser sacrificada en un ritual de reivindicación, no titubearían un solo instante porque, estaban seguros, que al igual que al padre Abraham, Dios intervendría para impedir el sacrificio en el último momento y como resultado de no haber dudado de su fe, les colmaría de bendiciones. Era un hecho. Cualquier cosa que les fuera solicitada, sería aceptada. Esa noche, durmieron en forma tan relajada, que ciertamente se podía respirar un ambiente de paz y regocijo espiritual que ni el más hábil consejero del mundo hubiera podido lograr despertarles. Después comprenderían en forma dolorosamente cruel que la perversidad puede llegar a nuestras vidas disfrazada de divinidad y lo más terrible, con el nombre de Dios al frente. Kiara, ya de 16 años, se sentía cada vez más mujer y en consecuencia, los propios llamados de la naturaleza le hacían pensar en el hombre que algún día debería compartir el venturoso camino que Cristo tenía reservado para ellos. Los años pasaron rápido y se llegó el tiempo en que Kiara habría de ir a la universidad. Sin mayor problema aprobó el examen de selección y fue inscrita en la licenciatura de Filosofía y Letras. Tal vez estudiando a los grandes filósofos universales encontraría la verdad que,
por fin nos haría libres, ¿libres de qué o de quién? Se cuestionaba frecuentemente. ¿Contra qué o contra quién debería luchar por la libertad? ¿Habría de ser una lucha o una simple solicitud? ¿Y por qué esa fijación de la verdad? Parecía que a nadie más en el mundo le importaba encontrar la respuesta. Estaba ya cansada la humanidad de hacerse la eterna pregunta sin encontrar la menor pista para la respuesta y hacía tiempo que había abandonado la búsqueda. En cierta noche se sorprendió al descubrir que había escrito 5 páginas de sus cuadernos de apuntes con preguntas relacionadas al tema. Pensó llevarlas a su maestro de filosofía occidental pero se arrepintió al creer que sería motivo de escarnio, eran tan infantiles. Muchos de los tempranos cuestionamientos sobre los temas que valía la pena hurgar en relación a la existencia venían de una aguda capacidad de observación de la conducta humana. Comprobó rápidamente que, ciertamente la filosofía es un oficio de ermitaños, no es posible dar respuesta a lo trascendental, cuando la necesidad inmediata nos exige el mismo tipo de respuesta, reduciendo la que podríamos llamar la gran experiencia de la vida en una forma de subsistencia primitiva y por demás aberrante. Desde joven llegó a la conclusión de que las razones en las que sustentamos nuestros juicios sobre los tópicos que nos son vitales, son derivados no de un concienzudo análisis personal al que se llega después de estudios antropológicos, son producto más bien de razonamientos de terceros, superficialmente asimilados, y que se llevan de por vida como propios, autorregalándonos el derecho a juzgar todo y a todos, convirtiéndonos en simples herederos de la infamia por la fútil base en la que se sustentan no solo los juicios en cuestión sino nuestras brutales sentencias. Como correspondía a los estudiantes de su carrera, era necesario pasar horas y horas encerrados en la biblioteca o bien llevarse una buena cantidad de libros los fines de semana para leer en casa. Fue precisamente en la biblioteca en donde conoció a Bruno, a quien en una auto y simultánea presentación se convenció que era él a quien había estado esperando. Cierto día en que la biblioteca estaba llena, solo había una silla disponible en la mesa de estudio en la que estaba Chiara, que mientras leía oyó una voz que le preguntó, ¿está ocupada? No. Fue la respuesta sin levantar la vista al tiempo que un lápiz caía y al inclinarse para recogerlo vio que la persona que preguntaba traía zapatos tipo botín de color amarillo y suela de tractor, con broches de metal y un pantalón de mezclilla deslavada. Su corazón empezó a latir más aceleradamente ya que sabía de sobra que esas características de vestuario podrían pertenecer a la persona que hacía varias semanas ocupaba sus pensamientos. Tímidamente y con las mejillas sonrojadas, casi a punto de arder levantó la vista que se encontró con el rostro esperado y que pertenecía a la persona que se disponía a ocupar el espacio disponible. De cerca le pareció mucho más atractivo, tenía una sonrisa tan luminosa. Y su voz tan sólida, firme, varonil, de mando. Bruno colocó los libros que traía bajo el brazo sobre la mesa que cumplía la función de escritorio. Abrió uno de los ejemplares y empezó a tomar nota, en silencio. Tímidamente y de reojo, Chiara le veía y en cada ocasión se fijaba en una de las partes de su rostro, su pelo lacio, negro, partido a la mitad y para los estándares de la época se podría considerar largo. Su frente amplia que iniciaba en un par de cejas bien pobladas, negras también y que hacían juego con un par de ojos más bien grandes, negros, vivos. Nariz que sin ser grande se veía prominente para pasar luego por la revisión de su boca que, formada por un par de labios gruesos, de un ligero rosa intenso se adivinaban tersos y húmedos. Contuvo, sintiéndose terriblemente avergonzada y culpable, el impulso de besarlos. La auscultación visual continuó, se detuvo en su mentón prominente y sólido. La camisa que portaba tenía los 2 botones de la parte superior sin cerrar, lo que dejaba ver un amplio pecho cubierto de abundante vello de negro intenso. El deporte que practicaba Bruno desde adolescente era el fútbol soccer y tal ejercicio había contribuido a formar un cuerpo atlético de piernas firmes y poderosas. Tampoco fue casual que Bruno decidiera ir a sentarse precisamente a ese lugar, todas las condiciones estaban dadas para que por fin se atreviera a acercarse a esa joven que le podía quitar el aliento a cualquiera. Superando sus dudas, sobre todo aquella que se sabía y relacionada al hecho de que a los miembros de la iglesia de la que formaba parte Chiara, solo les era permitido tener relaciones sexuales una vez cada 12 días. Esa gran duda fue resuelta gracias a la ayuda de la abuela de Bruno. Mira Bruno, a esa edad, hormona mata neurona.
¿Cuál es el castigo por desobedecer esa norma? Ya averigüé, no hay castigo. Dejan a la conciencia de cada quien el cumplir o no cumplir con la misma. Entonces no hay nada que temer, ya te darás tus mañas. Tímidamente y temiendo al rechazo, inició el cortejo. No se le ocurrió otra cosa que hacer una original pregunta. ¿Qué estudias? La bien ganada fama de Kiara de ser la estudiante más bonita de la universidad le había puesto en los ojos de los organizadores del certamen de belleza, señorita universidad, y la ganadora debería ser coronada en un baile de recaudación de fondos que irían directo a la mejora de las instalaciones, incluido un nuevo centro de cómputo y la ampliación de la biblioteca y comedor escolar. Jamás.